Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Chile así pasó. Estamos aquí un día más desde el culo del mundo, más culo del mundo, sí, Reloaded. Casa de Paulino. Hay monte enfrente, hay monte. Donde ven el culo del mundo, atrás, ahí estoy yo. Casita la chingada. Nosotros pensamos de que Paulino ya vivía en un lugar incivilizado. Y resulta que hay un lugar más incivilizado. Incivilizado en el sentido de que no llega a los servicios. Sí, güey. De hecho, este podcast está patrocinado gracias a la corriente de un hámster que está corriendo. Como la computadora de Timmy Turner. Así es. Pero bueno, me quedo toda la semana. Me encuentro aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para otro podcast. Ya instalados, ya disfrutando de las bondades del cambio que tenemos. La neta, pues está chido. Más tranquilidad, ya no hay perros enfrente que ladren. De momento porque pues casi no hay vecinos. Bueno, para empezar que no hay vecinos. Espera que se gentrifique. Literalmente hay monte cruzando la calle, entonces... Te hace una víbora, un venado. Ojalá. Bueno, ya con las que hay en la escuela, ya con eso. Mira, ya si con esas puedes, ya ¿qué sí. Quieres de una víbora que te salga aquí del monte? ¿Qué te digo, güey? Me encontré con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Terminando la pinche semana. Ya planificando mi puente de 5 días. Oye, sí, qué rico. Igual a mí, güey, puente de 5 días. Bueno, yo sí voy a salir porque voy a tener que imprimir mis pinches fotos. No, de 5 días en el sentido de que yo me pienso tomar una comisión por temas laborales. No laborales, la verdad de placer, pero yo digo laborales de placer. De eso y comentar de que pues nada, estaba emputado porque pues como siempre el opresor reprima a los estudiantes y les plagia sus tesis, así que Dios, si usted es del Unicaribe y no sabe el chisme, vaya a verlo. Debajo de qué piedra ha vivido los últimos 5 días, ¿no? De hecho fue el martes, me parece. Desde aquí hacemos un exhorto a la Unicaribe para que tome cartas en el asunto, güey, porque no manches, o sea, es asunto de plagio, güey. ¿Y sabes qué? No solamente, a ver, para los que no tienen contexto, vamos a ver rápido un minuto de contexto. Un vato de ingeniería ambiental con su compañera, ellos dos elaboran una tesis de investigación y luego van a hacer un trabajo de campo donde hacen trabajo conjunto con otra institución que estaba como que relacionada a su asesora de tesis. Era una asesora externa, pero trabajaba en Unicaribe. Y de pronto les dicen, ¿saben qué? Los dos no van a aparecer, solo puede aparecer uno. Y dicen, ¿sabes qué? Pues mejor no. Y la asesora, que es la que dirige, me parece, el proyecto, les dijo, pues de todas formas, los datos se van a usar, ¿cómo ves, carnal? Entonces, pues mejor acepta, ¿cómo ves? Y dijeron que en él, y sale el trabajo de investigación a cargo de esta señora y de esta institución, que no recuerdo el nombre, con los datos de estos chicos, ¿no? De la investigación de estos chicos, sin dar crédito. O sea, copiaron y pegaron a su puta madre y les valió verga el tema del plagio, güey. Y estos chavos están como que... Güey, ¿sabes qué es lo culero? Que leí un comentario en donde decía, güey, es que la universidad te pagó los materiales para hacer... Es que, ajá. Y yo en mi mente diciendo, es que eso no funciona así. No funciona así. ¿Sí? Si eso fuera el caso, todas las investigaciones serían de quién te financió. Exacto, y no solo eso, que afecta a la propia universidad, güey. Algo así afecta a la universidad porque finalmente, oye, eso es para que la misma universidad demande. Porque ahí, por ejemplo, y eso se sabe, si una universidad te financió un proyecto de investigación, por ejemplo, que tenga que ver con una patente, la universidad, no sé si ustedes lo sepan, se queda con una parte del porcentaje. Un 25%. Entonces, si alguien llegara a usar algún material de la universidad que tenga como que de resultado una patente, la universidad está en todo su derecho de pelearlo, igual los chicos que son como que los autores. Y en este caso es un trabajo de investigación que le pertenece a la universidad, porque la universidad es dueña de tu tesis, güey. Hasta cierto punto es dueña de tu tesis. Pero te tiene que citar, porque ahí ya es otra cosa, es como que un problema con el autor. Pero involucra a la universidad porque, oye, es algo que tú estás financiando. ¿Cómo va a ser que alguien externo lucre con algo que tú pagaste por la educación de ese vato como institución académica? Entonces, chicos,
esténse siempre bien al pedo de esas cosas y no tengan miedo de funar. No tengan miedo de funar, la neta. La neta, si ves esto, vato de derecho que comentaste en esta aplicación, chingas a tu madre. Hubo algo más pendejo, güey. Hubo alguien que dijo, pues que eso les pasa por no patentarlo, güey. Y yo así de... Güey, eso no se patenta. Eso no se patenta. En fin, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Como bien saben, bueno, la semana pasada no hubo episodio porque... decidimos ser felices. No decidimos ser felices. Decidimos cumplir con nuestras obligaciones estudiantiles. Sí, tuvimos ensayo. Tuvimos que hacer el pinche ensayo, examen. Guardaré mis comentarios al respecto porque en estos momentos no estoy en... ¿Ya lo calificaron? No, es el regalo de Halloween. Es dulces o dulces o chica tu madre. Pero entonces guardaré mis comentarios al respecto. Es buena idea. Porque en estos momentos no estoy en posición para... Sí, después de diciembre Alberto ya dirá sus opiniones acerca de esto, pero en estos momentos no estoy en condiciones para dar mi opinión acerca de qué me pareció que dejaron el examen para 2 días. Entonces 3 días, no se pasó tanto de verga esta vez. Bueno, lo subí el pinches martes a las 10 de la noche. Eso sí. O sea, no mames. Yo estaba durmiendo cuando lo subió. Y le reclaman a uno por dormir. O sea, no mames. Entonces, como no hubo episodio la semana pasada, no pudimos tener tiempo para juntarnos. Porque literalmente ya teníamos planeado el día que nos íbamos a juntar y nos arruinó. El examen nos agarró. Llegó y dijo, voy a liberar el examen, chavo. Sí, así de por sus huevos. Pues se supone que este episodio debió haber salido la semana pasada. Porque son 2 episodios, va a ser episodio doble. Entonces este debió haber salido la semana pasada. Y el siguiente que vamos a grabar debió haber salido esta semana. Pero pues no se pudo, porque pues, recordemos que estábamos en octubre político. Se supone que pues el segundo episodio que vamos a grabar pues será el último de octubre. Entonces pues va a ser el 1 de octubre. Hagan de cuenta que se estrena en octubre como normal, ¿no? Entonces, como es un episodio doble, vamos a hablar de un tema extenso, largo, bonito. Porque como ya hemos platicado en muchas ocasiones en este podcast, y Paulino lo debe recordar bien, el año de 1994 fue un año muy difícil para México. Voy a repetir otra vez el chiste, porque pues pasaron calamidades aquí en nuestro país. Pasaron muchas cosas. Más bien la pregunta es ¿qué no pasó? Y pues una de las mayores calamidades pues fue que pues Maná no Te Lloré un Río. A ver, güey, la neta, ese grupo está chido, güey. Tiene canciones chidas, güey. No te lo niego. Ajá. No te lo niego. Güey, es que sí es culero, güey, porque estaba en un foro acerca del suicidio. Y que bueno. Y de pronto sonó Maná. No, güey, no, pero, o sea, el vato de psicología que habló, o sea, decía, güey, yo me acuerdo de mi época cuando ingresé a la facultad en 94, güey. Valió verga todos los días, sí. O sea, que prácticamente, o sea, que se hizo un estudio y que al parecer muchos de los suicidios que se dieron durante el 94 y el 95 fueron por efectos económicos. Estaban hablando de las diferentes causas del suicidio. Sería más que nada 95, porque pues la crisis se explotó el 20 de diciembre. Sí, porque eso nos estaba comentando de que, pues él como buen estudiante universitario dijo, valió verga. Sí, ya valió verga. Entonces, como este año fue tan calamitoso, pasaron tantas cosas, pues estos 2 episodios los vamos a dedicar para estudiarlo. Porque pues aparte es mi tema de tesis, entonces me lo conozco al derecho y al revés. Varios de estos temas ya los hemos platicado en otros episodios. Véase el caso del tema de Colosio,
véase el tema del caso de Ruiz Massieu, chulísima historia el de Ruiz Massieu y la vaca, pero pues otros no hemos platicado sobre el zapatismo, ni tampoco sobre el TLC, ni tampoco sobre las elecciones del 94, que son temas interesantes que vamos a platicar en esta ocasión. Entonces, pues, este va a ser el tema, güey. Vamos a hablar sobre el 94 en 2 partes, porque es tan largo el puto año y tantas, pues, que son tantas cosas que un episodio no nos da, güey. Definitivamente no nos da. Entonces, vamos a ir empezando, güey. El 1 de enero del 94, no, porque sucedieron 2 cosas muy cabronas el 1 de enero, güey. Iniciamos con todo el año. Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual, pues, fue uno de los proyectos insignia del gobierno de Salinas de Gortari, y que tenía como objetivo incrustar a México al mercado global. La nueva administración comenzó las negociaciones con Canadá y Estados Unidos para la firma de un tratado de libre comercio que permitiera el libre tránsito de mercancías en la zona. Las negociaciones obviamente fueron complicadas, ya que en un inicio Estados Unidos no estaba tan convencido de que realmente un tratado de libre comercio fuera beneficioso. Pero ante el aparente crecimiento mexicano, producto de la transición al modelo neoliberal y a la infraestructura que se creó en el Pronasol, otro tema que algún día vamos a platicar, con el Pronasol se crearon varias cosas, carreteras, caminos, puentes, se modernizó mucha infraestructura con el Pronasol. Entonces, pues, el panorama para esta negociación comenzó a cambiar, por lo que ya se comenzaron las negociaciones formalmente en 1992, y pues se firmó al final el 17 de diciembre del 92 para que entrara en vigor el 1 de enero del 94. Tenemos que entender algunas cosas interesantes sobre el TLC, y es que en primera instancia, ¿qué chingados negociaron? Tenemos que entender también, primero, ¿no? El TLC fue un pinche acuerdo muy injusto para México. Y nadie lo niega, güey. Nadie lo niega, la verdad. O sea, nadie niega que el TLC... Mira, si no hubiera sido tan culero, a lo mejor los zapatistas no se hubieran levantado. No, porque ya... No. O sea, ahorita vamos a hablar sobre el zapatismo. A lo mejor. Pero es que el zapatismo tiene sus orígenes, güey. No sé, yo sé que vendían droga, pero esa es otra historia. Droga. Es que se financiaban como guerrilla, güey. O sea, sí se financiaban. Pero bueno, el TLC fue un acuerdo muy injusto para México. Creo que ya lo hemos platicado, ¿no, Pau? Ese tema de cómo pues se dejó que vinieran las grandes corporaciones extranjeras, y todas esas grandes corporaciones extranjeras se tragaron a las pequeñas empresas mexicanas. Ya lo habíamos comentado. De hecho, ahí como dato curioso, si quieren buscar los videos, Alberto coordinó un seminario de historia de ¿Qué México, pinche chinga fue eso? Que fue una chinga, la verdad. verdad. La chinga por coordinar a los profesores como tal, en general. Porque le cancelaron el último momento. ¿Te acuerdas que tuvimos que hacer ponencias extras? Es una chinga. No, pero, o sea, creo que esa semana terminó hasta la puta madre. Pero ¿por qué? O sea, por el estrés. El estrés de que literal, te voy a contar cómo fue una conversación con el profe que nos estaba ayudando a coordinar los ponentes, los magistrales. No te voy a decir quién es, tú sabes perfectamente quién es, güey. De que, oiga, profe, literal, esto pasó, no estoy mamando. Oiga, profe, siempre sí va a poder, ¿qué le estaba preguntando? Le pregunté algo de que, ¿sabe usted si tal persona sí nos va a poder, ayudar? Y si es así, ¿qué nos va a poder hacer? ¿Sabes qué me respondió? Sí. Y ya, güey. ¿Sí qué, güey? ¿Sí qué? O sea, es neta, güey. Fue un desmadre. Porque sí, coordinar gente, güey. Estar pasando lista. Luego que, pues, me acuerdo que a una doctora no le entraba el puto Teams, porque Teams es una mierda de plataforma, güey. No le dejaba entrar, güey. Horrible. Ir midiendo tiempos, güey. Qué horror, güey. Bueno, a lo que iba con ese seminario es que en la última parte del seminario se pudo hablar a grandes rasgos académicamente de lo que pasó con el 94. Uh-huh. De este individuo de
no sé quién era, o sea, no me acuerdo de qué universidad era, el que habló acerca de los efectos del neoliberalismo en México. El que decía cómo se llama ¿te acuerdas? Sí, qué gran Yo siento que esa junto con el último güey y la doña que nos habló sobre movimientos sociales. Sí. Qué precioso fue eso. Ajá. Nada que explicaba cómo se da este proceso en México en donde, bueno, verga todos a lo de que prácticamente se dan cuenta de que en México ya no hay millonarios, solo hay pocos, todo se tragó. El mercado. Sí, güey. Yo lo digo, no me acuerdo quién me decía que en Mérida hay una familia que es dueña de casi el 60% de los bufetes de los abogados. Yo decía, es el libre mercado, chavo, es el libre mercado. Mira, ¿sabes qué es curioso este fenómeno, al menos del TLC y las consecuencias del TLC? Que nos ponen a pensar por qué, te ponen otra vez como que a darte cuenta por qué es neoliberalismo, güey. Por qué se circunscribe en la óptica neoliberal. Porque si nos ponemos a recordar lo que fue el liberalismo económico del siglo XIX, era el apartamiento del Estado y dejar actuar a las empresas. ¿Qué hicieron las empresas? Conglomerados, güey. Las empresas grandes se tragaron a las pequeñas. Para ejemplos, tenemos aquí en Yucatán la Harvest Company, que era como que un conjunto de 5, ¿no? Que se habían fusionado. De la familia McCormick. Ajá, se fusionaron en una sola y acaparaban el mercado, güey. ¿De la comercialización. O sea, necesitaban el Nequén para la industria alimenticia. Para la industria cordelera, que alimentaba la industria alimenticia del trigo. El chiste es se conglomeraron, güey, y lo explican otros autores. Hobsbawm, por ejemplo, cómo en este tiempo empiezan los monopolios, güey. Los del petróleo, ya dijimos de los cordeles. ¿Qué otro monopolios viene a su cabeza en este? Ferrocarriles, seguramente, ¿no? Ferrocarriles, no sé, pero... Pues para la época, siglo XIX. Puede que sí, no sé. No pero vean Ciudadano Kane, ahí... Ajá, bueno, y ahora, en finales del siglo XX, vuelve a pasar lo mismo de una u otra forma. O sea, estás hablando de cómo el Estado se va retirando y empiezan estas empresas a llegar a otros lugares, en el caso de México, y absorber otras empresas, güey. Uh-huh. Absorberlas o quebrarlas. Más que nada absorberlas. Haciendo de la libre competencia un bonito cuento, porque cuando tienes una empresa que controla el mercado, pues no puedes hablar de competencia. Sí. A pesar y sobre todo por una nueva variante, que son estas empresas con múltiples marcas. Entonces tú tienes la impresión de que están compitiendo, pero güey, es una sola compañía. Sí. Técnicamente. Como P&G. P&G es un monstruo, güey, que tiene empresas de como Coca-Cola. Como Coca-Cola, güey, a P&G, por ejemplo, es un caso muy particular de P&G porque no solamente tiene refrescos. Es como las... Coca-Cola es chido porque es el ejemplo de la integración vertical y horizontal. Vertical porque controla toda la línea de suministro, desde el embotellaje hasta... y tiene las empresas, tiene una empresa de embotellaje, tiene una empresa de distribución, así. Y horizontal porque tiene otras marcas de diferentes líneas, por ejemplo... controla bebidas porque tiene refrescos, tiene jugos, tiene aguas. Entonces P&G no solo tiene eso, sino que tiene marcas de otros giros. Esa pinche marca tiene desde champús, pastas de dientes, hasta alimentos. O sea, es un puto... Es el aspecto de la diversificación. Exacto. ¿Y compiten entre ellas? ¿Cómo compites una empresa que controla todas estas? Pues es básicamente lo que nosotros hablábamos. No sé si lo llegamos a hablar en algún episodio, pero era como el ejemplo de, por ejemplo, las ciudades pequeñas con los almacenes. Ay, Dios. Por ejemplo, los almacenes que eran como el súper, que los manejaban familias, que a lo mejor había 2 sucursales en una ciudad así pequeña, y que de repente van y le ponen un pinche Walmart. Pregúntense, o sea, ¿cómo chingados? ¿Tienen una tiendita cerca de su casa? Exacto. Exacto. Cuando no ves una tiendita cerca de tu casa, es muy seguramente habrá un Oxxo por ahí. Seguramente hay un Oxxo o un Willis. Exacto, y es como que una culerada porque pones a competir en términos de desigualdad, güey. Sí, güey. Ahora, también es culpa de esos mismos comerciantes. O sea, estos mismos comerciantes se aprovecharon también porque, a ver, estaban acostumbrados a competir así, ¿no? Como que en su terreno, ¿sabes? Y es como de que también tenían sus uniones de una u otra forma. O sea, claro, pero de todas maneras, o sea, ¿cómo podían hacerlo? Fue muy malo la narrativa que se manejó por parte de los comerciantes, güey, porque la gente lo que empezó a percibir era que no querían competencia.
Porque, por ejemplo, en Tizimín pasó cuando llegó, quisieron meter un Chedraui y un Soriana, no los dejaron, güey. Las ligas como que de comercio de ahí no permitieron eso. Y tampoco tenían como que la necesidad de ellas de mejorar su apariencia como negocio. Bueno. Entonces también es culpa de ellos en Bueno, parte. en cierto modo, pero Exacto. igual la gran mayoría de los pequeños negocios Valió madre. no tenían No, manera de no defenderse. tenían manera. Que era como que una de las grandes, por decirlo como que reclamos al TLC, que es como de que, o sea, sí insertaste a México en la economía global y trajiste inversión, pero no protegiste, no buscaste la manera de proteger a los propios empresarios mexicanos ante pues los monstruos internacionales, ¿no? Por ejemplo, también está el ejemplo de las personas que se dedicaban a la ropa, a vender ropa, güey. que de repente hacían ropa a mano, de manera artesanal, todo, y de repente vienen y le ponen un Chedraui donde venden la Fruit and Loop. Ajá. ¿Cómo compites ante eso? ¿Por qué? Porque no solamente es de Y de que... mala calidad, No solamente es que o sea, te están poniendo una marca extranjera, sino que como lo producen en masa es más barato, más rápido. Y más rápido se chinga. Ajá, y aparte más rápido se chinga, obviamente. Pero para el consumidor es mucho más fácil ir y comprar una ropa de Fruit and Loop que comprarle a alguien pues que lo haga artesanalmente, porque uno va a ser más barato porque al ser producido en masa pues se reducen los costos al mínimo, ¿no? Y dos, siempre vas a tener la seguridad de que va a haber, o bueno, casi siempre, ¿no? A comparación de, por ejemplo, cuando lo hacen a mano, que es como de que cuánto tiempo puede tardar en hacer También una tiene blusa. mucho que ver, creo que la mentalidad de la gente que instrumentó este pedo. Ah, claro. O sea, la mentalidad del vato así riquillo, porque, aceptémoslo. No es como que tu vecino de la esquina tuviera algo que decir en ese tipo de políticas, ¿no? Obviamente es gente que Sí. a lo mejor en su puta vida pisó un mercado. En su puta vida. Entonces era muy fácil para ellos decir, es que tienen que competir. Es que no tienen como que mecanismos de competencia, o no se actualizan, o X o Y, Z. Y es que cuando entran en las empresas, ellos van como que buscar las formas de competencia más óptimas para todo salir adelante. Sí, en un mundo de carajo. Igual tendríamos que analizar la cuestión de a quién se le otorga el crédito. Exacto. O sea, Sí. bueno, no me acuerdo. En economía llegó pues una chica que pues estudia todo eso acerca de la economía, pues, en la facultad de economía obviamente, y decía este aspecto: los bancos no son tus amigos, No. son instituciones que empieza a explicar cómo funciona el mecanismo de las comisiones. Así que mi meta a largo plazo es tener un banco. Ya ves, güey. Pero bueno, el Telecán trajo consigo medidas que facilitaban la implementación de plantas de producción de empresas extranjeras en territorio mexicano, con el cual se lograba un aumento de la inversión extranjera, lo cual producía, entre comillas, crecimiento. Pero la verdadera pregunta era, y la que siempre nos hacemos, es ¿crecimiento para quiénes? Es bien sabido que el Telecán incrustó al país en el mercado global, ya que establecimos relaciones comerciales con el país más importante del mundo en cuanto a economía, que eran los Estados Unidos. La implementación del Telecán favorecía la inversión extranjera, lo cual generaba empleos, porque esto es algo que vamos a hablar ahorita también. Aunado a esto, el proceso de privatización de varias empresas durante la implementación del neoliberalismo llevó a un fuerte crecimiento del empleo en el país. Sin embargo, muchos de estos empleos en realidad no eran bien pagados y solían tener horarios laborales muy extensos, por lo cual se fue generando un rezago económico que hizo a los ricos más ricos, mientras que a los trabajadores quedaron en la precariedad laboral, que les hacía vivir en un espejismo social que hacía creer que estaban económicamente bien. Porque esto es algo que yo le comentaba una vez a una amiga nuestra que estudia ciencias políticas, que Ahora es amiga nuestra. Ya sí, que los malentendidos pueden ser. Sí. Se redimió, ¿qué hubo? Sí, ¿cómo se Qué llama? buena historia de redención. Es Naruto que, 2.0. Es chingada madre. Fue por el bien de la trama, güey. Un guionazo. Un guionazo. Le dio el poder del guión, güey. El poder del guión. Pero yo le comentaba, como ejemplo, en el caso de Calderón. Que Calderón, cuando se fue en 2012, él mamaba y recontramamaba que él era el presidente del empleo, porque durante su sexenio fue como que el de mayor crecimiento en cuanto a personas afiliadas al IMSS, ¿no? Que es como la manera en la que se mide el empleo.
no cuenta el empleo informal, obviamente. Sí, que es solamente cuenta, güey, exacto, la mitad, güey. ¿Neta? La mitad del país vive en el comercio informal, en la economía informal. Más. O sea, la economía informal es la gente que no tiene seguro, que no tiene prestaciones laborales. Entonces él mamaba de que no, que mi sexenio fue el de mayor crecimiento en cuanto a empleos, porque las cifras del IMSS así lo demuestran, la mamada. Y era justamente lo que yo le decía a esta chava, que era, no te sirve de absolutamente nada mamar con que eres el presidente de mayor empleo y la mamada, si el 95% de esas personas a las cuales le diste el empleo van a ganar el salario mínimo. Sí. ¿Por qué? Porque no les estás generando un trabajo de calidad. Un trabajo lo suficientemente bien remunerado como para que puedan estabilizarse económicamente. No les da para vivir con ese sueldo. Entonces, sí, están trabajando, pero no están, por así decirlo, progresando. Están en un estancamiento. Pero para la estadística, la idea es de que no está trabajando. Pero en realidad no está generando. O sea, vive con lo justo. No le estás brindando una mejora en su calidad de vida. Tiene nombre eso, se llama pobreza laboral. Ajá, pobreza laboral. Es que tienes empleo, pero ese empleo no te... Es el asunto. No te da para... Te da para lo justo. Ni para eso. Bueno, ni para eso. Es el caso del sueldo, o sea, es el aspecto de que los sueldos no han crecido con relación a la inflación. A la inflación, exacto. Y es por eso cada vez más... Yo no sabía, pero ¿sabes qué? ¿Quiénes están en esa situación? ¿Qué? Los gringos, güey. Sí. Que su sueldo no ha aumentado en 20 años, güey, con respecto a la inflación. No es que el tema laboral en Estados Unidos es un turbio. Es turbio. ¿No has visto el tema de que en México se hizo un estudio que al parecer cada día más nos estamos convirtiendo en Chile? Porque, bueno, tú lo publicaste. Sí, yo lo convertí. El de que al parecer cada día estamos consumiendo más crédito en vez de dinero físico. En el sentido de que cada vez pagamos con la tarjeta de crédito las despensas, productos básicos. Ya cuando empiezas a pagar tu comida con tarjeta de crédito, uy, papá, algo está pasando ahí. Sí, ¿qué es lo que te digo? Casi sin darnos cuenta nos convertimos en Chile. Todavía no creo que sea tanto, O sea, pero nos estamos convirtiendo ya. La clase media creo que ya por ahí está yendo, Fíjate que es interesante este fenómeno, porque no sé si has visto lo de la tarjeta, ¿no? La tarjeta de crédito. ¿La no? La no. Así es. Entonces, por ejemplo, es un buen mecanismo para una persona que no puede acceder a crédito. Entonces, por ejemplo, igual podrá explicar ciertos fenómenos, sin generalizar, porque habría que ver otras condiciones. Porque, por lo general, ¿quién es la persona que tiene una tarjeta de crédito? Alguien que, bueno, sí es clase media, pero una clase proletariada sí tiene tarjeta de crédito. Entonces, no es tan descabellada esta idea de que cada vez lo ocupes para cubrir tus gastos que aumentan día con día. Uh-huh. Y más si sumamos cuestión de la vivienda que sube la tasa de interés, ¿no? Y está medio cabrón. Está cabrón, ¿no? ¿Sabes qué? Ese es el tema, ¿no? O sea, sí se generaron chingos de empleos, pero eran empleos que realmente no ayudaron a un crecimiento económico de la población. Si alguien del ayuntamiento de Mérida está escuchando este podcast, chingue su madre. A pesar de que nos llevaron a Feria del Empleo hoy, ¿no? Okay. Feria del Empleo, sí. Sí. Es que literalmente fue eso. Sí. Pero pero te diste cuenta que es que tú no estabas, hijo de la verga. ¿Por qué no? No, güey. No había llegado. ¿Qué pasó? Cuando llegamos, cuando fue la inauguración, yo le estaba diciendo a Yoshi, ¿por qué todos los del ayuntamiento son blancos? Es que si no mames, eran todos blancos, güey. Voy a tomar foto, güey. Sí, están las fotos ahí. Están las fotos. Lo subí ahorita a la página de la facultad. Pero bueno. No puedo hacerlo yo. Güey, y todavía me saludaron y con todo. Sí, pues que dijeron esto, que ya venimos a conquistar. Vengan, gente. La chava que era la del Instituto de la Juventud, blanca, güey. Pero bueno. Entonces, como vemos, el TLC fue un acuerdo que, si bien ahorita, como estamos hablando del 94, no podemos hablar muy a profundidad de lo que termina provocando, porque pues, nos estaríamos yendo muchos años adelante, inclusive hasta nuestros días. Pues podemos decir ya que pues el TLC no sirvió para nada. O sea, si la intención era hacer crecer económicamente el país, no sirvió para eso, porque no pasó. Y la típica estadística que siempre se da cuando se habla del TLC: antes de la entrada del TLC había solamente un mexicano en la lista de los 50 personas más ricas en Forbes, 100 personas más ricas en Forbes,
Y después del TLC habían subido a 50. Dios. Entonces... Uy, puta, cómo nos despegamos como país con eso, Entonces, ahí te das cuenta a quienes realmente beneficia el TLC. Ojalá y a mí. Pero bueno. También el 1 de enero del 94 sucedió otro gran acontecimiento. Un grupo de pobladores indígenas se levantó en armas y tomó las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margarinas, Ocosingo, Oxux, Huixtlán y Chanal en el estado de Chiapas, bajo el nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Que fíjate que ahora que estaba yo leyendo para mi ensayo de Frontera Sur, me di cuenta que el nombre de Liberación Nacional muy probablemente es algo que está heredado de los sandinistas. ¿Cómo se llama el de los sandinistas? Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces estaba yo pensando de que, pues, güey, Sandino, que bueno, te iba a decir, están pegados. No, porque Sandinista es un Nicaragua, no es Guatemala. Siempre yo confundo Guatemala con Nicaragua. Qué feo eres, güey. Son lo puto mismo. O sea, tienen la bandera igualita. Tienen la misma bandera. O sea, no es la misma bandera, pero son los Aquí mismos usted colores. lo escuchó primero. Que Alberto odia a Centroamérica. Nah. Pero bueno, pues de ahí, güey. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Probablemente de ahí venga. Chelsea, Porque aquí estamos hablando de Ejército Zapatista, es lo mismo, güey. Liberación Nacional. Porque Sandino, pues yo creo que todos ubicamos por lo menos el nombre de Sandino. Que era fue un guerrillero que luchó contra la intervención estadounidense en Nicaragua. Que verga esta pinche historia de la intervención estadounidense en Nicaragua. Y lo mataron. Lo mataron, lo mató el dictador, Somoza. De baile, por cierto. No, lo mató el papá. El papá. Ah, okay. El Somoza García. Ok, pues que de baile. De baile es el hijo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el dictador? Augusto. No me acuerdo de ese vato, güey. Se apellida Somoza. Ajá. Somoza de baile. Güey, ¿cómo es el puto ensayo ese? Y no me acuerdo del pinche. No puede ser. Güey. Anastasio. Suena muy chido ese está muy cagado el nombre. Un momento, estamos. A ver, vamos a poner pausa. Un momentito. A ver. Pues bueno, estamos de regreso en la grabación de esta cosa. Los asuntos domésticos. Sí, nuestra grabación. Falsa alarma, no pasó nada. Pero bueno, entonces estamos hablando de que pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional muy probablemente tenga como que influencia de César Augusto Sandino, porque estamos hablando de que Sandino pues fue alguien que luchó contra la intervención estadounidense en Nicaragua y que pues tenía la idea de nacionalismo, de la gente indígena, todo muy similar a Zapata. Entonces podemos decir que a lo mejor el SATLN por ahí tenga como que también su origen de por qué, bueno, lo de Zapata pues lógico, ¿no? Pero por qué Liberación Nacional, ¿no? Porque como tal, Liberación Nacional es frente como a un opresor, un yugo opresor, que pues en este caso pues sigue siendo igual, pues sigue siendo Estados Unidos. Pero bueno, para poder entender el porqué del levantamiento armado del STLN, debemos comprender la situación del estado de Chiapas al momento de empezar el año de 1994 a comparación del país. En el ámbito nacional se vivía un clima de gran expectación, debido en mayor medida por la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también por el progreso y modernización alcanzado durante el sexenio de Salinas de Gortari, gracias a el Programa Nacional de Solidaridad, Pronasol, Solidaridad, como gusten llamarlo, el cual iba en dirección de sanar las heridas del difícil proceso de reestructuración económica que se inició desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en consecuencia de las constantes crisis económicas que México vivía durante la década de los 70, porque recordemos que durante la década de los 70 prácticamente México se convirtió en Argentina, vivíamos de crisis en crisis, güey, todo el tiempo estábamos en crisis. Entonces, pues el Pronasol, como en ese momento podemos decir que es para sanar las heridas que surgieron a partir de estas crisis. Solidaridad. Cállate porque se me hijos de la verga, me van a pegar la canción. Pero bueno. Güey, el día de la grabación, cuando le den su título, voy a pedir que pongan esa canción de fondo. Dios. Uy, cabrón. Pero bueno, el Pronasol sin duda
además de ser la columna vertebral de la política social del sexenio de Salinas de Gortari, también tenía como objetivo formar una base social que diera legitimidad a la administración salinista, que estaba carente de esta debido a los polémicos resultados de la elección de julio del 88, que ya sabemos toda esa historia, y que ojalá hubiera tenido la oportunidad de llevarla a Zacatecas, pero mañana la elección. guardaré mis comentarios otra vez. El Pronasol consistía en un contacto directo entre el gobierno federal y los pobladores beneficiados a través de los llamados comités de solidaridad, quienes se encargaban de expandir el programa Solidaridad por todo el país. Con el Pronasol se construyeron carreteras, hospitales, escuelas, puentes, se instaló alumbrado público, sistemas de drenaje, o sea... ¿No crees que es parte de ese pedo? Es como que un eco de lo que pasó con Echeverría. Porque Echeverría también como que impulsó... Sí, porque, y dio muchas bases. O sea, la parte con Echeverría es el empleo. O sea, él impulsó Echeverría impulsa mucho la industrialización. Y el empleo estatal, ¿no? También. Ajá. Aquí estamos hablando de que... Infraestructura. Aquí es como infraestructura, o sea, como de que... Pero finalmente le pasó como a Echeverría, o sea... Se devaluó la moneda. Es que ahorita les voy a contar, que esto es parte de la hipótesis de mi tesis. ¿Qué cosa? El por qué el Pronasol se hizo como se hizo. Ajá, pero bueno, finalmente todo eso se hace con préstamos, ¿no? Sí, con los famosísimos tesobonos. O sea, se sobreendeudó el Estado. Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, pero tú, Yoshi, que no estuviste, que no quisiste estar en esa gran clase de microenseñanza de la historia. Me tomé mis días libres, la verdad, estaba de sabático. Estuvo muy chido, muy chido, de los mejores materias. Estaba enfermo del estómago, había 39 grados, entonces como que tampoco estaba en la mejor. Pero hubieras tomado la clase, mamón. De hecho, terminado el podcast, les voy a contar algo que me enteré. En esa clase yo le estaba exponiendo, la última exposición que yo hice fue sobre... Justamente lo que llevé a esa última exposición era mi ponencia para Zacatecas. Porque pues dije, ya la tengo, chingo su madre de una vez. Por cierto, un saludo a los dictaminadores de Zacatecas. Un abrazo fuerte. Pero bueno, básicamente, el Pronasol, y que me perdone Dios por lo que voy a decir, güey. Pero yo, güey, al chile, tengo una visión, güey, muy salinista de la manera en la que debe ser la relación Estado-sociedad. A ver. O sea, yo le compro mucho la idea, güey, a Salinas, güey, de cómo debe el Estado relacionarse con la sociedad. En el sentido económico. Que la gente, güey, sea un actor importante, güey, en el proceso de modernización. A ver. Eso me suena. A ver, para la gente que puede pensar que Alberto es funable, él lo dice en ese sentido. Precisamente el Pronasol lo que hace es llevar comités a los lugares. La gente ahí se organiza y debate qué es lo que necesita, ¿no? Así es. Esto. Se envía a esa madre las como que solicitudes y ya se empieza a gestionar. Ok. O sea, pero es que no es una mala propuesta. A lo que yo voy es esto, es que no solamente es que el pueblo, las comunidades pudieran elegir lo que querían, sino que las mismas comunidades lo hacían. Lo gestionaban todo, ¿no? No, lo hacían. O sea, ponerte el ejemplo, yo llevé aquella vez el comercial de la escuela, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo de la escuela? Se aprobó la modernización de la escuela. El gobierno pone los materiales y la gente especializada si es que se requiere construir algo y la comunidad lo termina, pintarlo, darle mantenimiento. Okay. O sea, la participación comunitaria en el proyecto, que no solamente el Estado tenga que hacer todo, que la sociedad se involucre en mantener, por ejemplo, limpias las calles, que se involucre en pintar, güey. Por ejemplo, esto es algo que a mí me comentaba una vez un maestro. Él decía, en mi calle frente a mi casa hay un bache que se hizo porque un día hubo una fuga de agua y para poderla reparar tuvieron que romper. Es un bache pequeño, ni siquiera del tamaño de una llanta, pero está ahí y si chinga, se tiene que reparar. Y se va a hacer grande. Han pasado 1 año y medio y no lo han ido a reparar. ¿Por qué? Porque pues, tal vez por un tema de ineptitud del Estado, pero como tal decía mi maestro, somos como 20 casas en esa manzana. ¿Cuánto nos puede costar 2 kilos de cemento
y tapar el pinche bache con cemento. Entre todos. 10 pesos a lo mejor. Nada nos cuesta organizarnos entre nosotros y tapar el pinche bache con cemento. A lo mejor no sea la... Sí. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. A lo mejor no sea la solución definitiva, pero por lo menos ya no va a estar. ¿No has visto a los vatos que van? Bueno, no sé si has visto en Cancún. Se ponen unos vatos con un letrero que decía: estoy juntando dinero para tapar este bache. Y le daban varo y lo rellenaban con cemento. Sí, güey. O si no, por lo menos con tierra, con escombro, algo. Okay. O sea, no dejarlo ahí. Pero es que a la gente, en cierto modo, no tiene una palabra, me acuerdo que lo decía, tenía una palabra, un nombre específico, que es esa idea de la sociedad de que el gobierno tiene que hacer todo, de que el Estado tiene que hacer todo. Ajá, como un Estado paternalista, tipo, se fundió el foco, el foco de la luz del alumbrado público, el Estado tiene que venir a cambiar el foco. Ya entiendo por Güey, ¿cuánto puede costar un foco de eso? A ver, técnicamente sí, porque finalmente tú pagas impuestos Sí, por eso. pero es que al final del día recordemos, por ejemplo, en una ciudad como Mérida, güey, el tamaño de Mérida, güey, punto de la Ciudad de México, es humanamente imposible gestionar eso de una manera eficiente y rápido, eficiente y rápido. Eso obviamente va a tener que llevar un debido proceso que puede tardar meses, porque simple y llanamente no hay manera de gestionar tanto, porque así como tu pinche foco se pudo haber fundido, puede haber 1000 pinches focos fundidos repartidos por toda la ciudad, y no pueden mandar a reparar todos de un putazo, tienen que ir por fases, no lo pueden hacer de un madrazo. Entonces es humanamente imposible para el Estado, güey, poder cubrir la necesidad de eso en una ciudad tan grande. Sí, y es ahí donde uno dice, güey, ¿cuánto puede costar un pinche foco de esos, güey? Le pagamos a alguien entre todos y que lo ponga. En esa idea, en ese sentido, yo le compro mucho la idea a Salinas, es que tiene de la participación comunitaria. La forma en la que las comunidades en Estados Unidos funcionan también es así, güey. Sí. O sea, ellos tienen como que sus comités. Lo que ven luego en los Simpsons, de que cada rato están yendo como que al ayuntamiento a decir, sí, güey. Eso lo hacen mucho en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos, pero en los lugares no tan grandes, o sea, sí, ciudades pequeñas. Uh-huh. Sí, güey, o sea, en ese sentido yo sí le compro mucho la idea a Salinas de ese desmadre, pero bueno. Sin embargo, en Chiapas el Pronazol no existió, o por lo menos no se sintió con la misma fuerza que en otros estados de la República. ¿Por qué? Porque hay un estudio que marca que los estados de la República que más apoyo recibieron del Pronazol fueron 3: Chihuahua, Veracruz y el Estado de México. ¿Qué tienen en común estos 3 estados? ¿En ese tiempo? Hasta actualmente. ¿Un chingo de población? Por ahí dijiste. Chihuahua, el Estado de México y Veracruz. Según yo, son las coronas porque es la gente que más vota. Son los estados con mayor cantidad de gente apta para votar. Son con mayor gente de mayor de 18. El Estado de México, Chihuahua y Veracruz. Y ahí fueron los 3 estados donde más se invirtió en el Pronazol. Entonces ahí te das cuenta del enfoque que tiene el Pronazol. De partidista, ¿no? Partidista, de vamos a armar una base social. Que eso lo platicábamos en el episodio del PRD. De que el Pronazol siempre fue visto como una manera de coaccionar el voto. Y sí lo era, sí lo fue. Qué populistas, mis amigos. Ya ves. Y es que todos los programas sociales son así. Todos van a terminar cayendo en eso, no porque quieran, sino porque es hasta cierto modo natural. Entonces, ya lo dieron. Alberto está a favor del populismo en América Latina. Entonces, obviamente, como nunca se sintió el Pronazol tan fuerte en Chiapas, provocó que la población indígena comenzara a considerar la idea de una revolución para poderse hacer escuchar, puesto que los tenían abandonados. Creo que ya en este podcast también yo he contado esa historia que cuenta Federico Arriola, de cuando Colosio era secretario de Desarrollo Social y lo mandan a Chiapas, güey. Lo mandan a la zona del Soconusco, güey, la zona cafetera. Y esa está en esta historia, güey. Sí. De que pues llega Colosio con los pobladores y todo, y llega un poblador y dice, oiga, fíjese que el señor gobernador nos regaló una máquina para hacer café, pero es que no la podemos usar. Porque no hay luz. Y se conoce por qué está descompuesta y todo. No, es que lo que pasa es que necesita luz eléctrica y aquí no hay luz. O sea, ese era el nivel de abandono que tenían con Chiapas, güey. Entonces, obviamente, pues comenzó a crecer la idea de la guerrilla, ¿no?
En Palacio Nacional, obviamente, mientras que todo esto se iba gestando en Chiapas, porque los zapatistas no estuvieron ahí, pon tú que de un día para otro. Estaba yo leyendo la otra vez, que mínimo estaban desde tiempos de Lucio Cabañas. Okay. Tuvieron como 20 años metidos en la selva, güey. Formándose, como que varias etapas. De que se fue formando el ejército, que se fueron adiestrando, que fueron consiguiendo... Con razón pegaban tan fuerte. Y sobre todo también que eran personas muy organizadas. O sea, en el sentido de que hacían asambleas. Okay. O sea, la idea de irse a la revolución fue tomada en voto. O sea, fueron y dijeron, ¿quiénes están a favor de ir a la revolución armada? Y ganó la revolución armada. Sobres. O sea, no fue algo que saliera de los huevos de Marcos. ¿Cómo es que la gente nunca se enteró de ese pedo? Es que ahí va el pedo, güey. Sí se sabía. Hay reportajes del 93. Me imagino que como eran pacíficos hasta cierto punto. Hay reportajes. Creo que Julio Scherer fue a Chiapas, güey. Con Proceso, güey. Había reportajes ya, güey. Del 93. 93, o sea, pero de antes de. O sea, tú dices que desde Lucio Cabañas hay reportes. Pero o sea, ya se sabía de la existencia del ZLN. Por eso. El pedo es cómo es que nunca los intervinieron con todo lo feo que fue de esa época. Es que sí los intervinieron. O sea, sí estuvieron ahí, pero luego los agarraban, se iban, volvían. O sea. Pues que bueno, es la selva. Estuvieron ahí de nómadas. Hasta eso, Michoacán no es terreno selvático, es montañoso. Aquí estamos hablando de Chiapas. Es una puta no, pero selva. Lucio Cabañas era guerrero. Lucio Cabañas iba a la montaña. Sí. Por eso, Lucio Cabañas es como que guerrero y pues te entiendes hasta justo con. ¿Cómo se llamaba el otro güey? ¿Qué cosa? El otro güey, aparte de Lucio Cabañas, que era de guerrero. No, ahí sí te fallo, ¿no? ¿Cómo se llama el otro guerrillero, güey? ¿Por qué los intervinieron tan feo? Porque pues es montaña, ¿no? Sí, o sea, es selva. Pero aquí es selva, güey. Sí, güey. Okay. ¿Cómo se llamaba el otro güey que aparte de Lucio Cabañas? Genaro. No. Palomillo. Palomillo es el de Genaro García. No me acuerdo, era Lucio Cabañas. Ay, no me acuerdo el nombre. Pero sí sabes que hay otro guerrillero aparte. Son como dos o tres. Creo que era Julio Jaramillo. ¿O ese es un cantante? Julio Jaramillo. Creo que es un cantante. No me acuerdo. Googlealo, güey. Ponle guerrilleros del estado de Guerrero, güey. 1970. Lucio Cabañas. Okay. Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, güey. Sí, era Genaro Vázquez, güey. Genaro Vázquez, pues bueno. Sí sabían de la existencia del ZLN. De hecho, esa es una de las grandes críticas que también se le hizo a Salinas. De que sí sabían, güey. O sea. ¿Pero qué van a hacer, güey? Sí sabían, no, es que decían, sí sabían. El ejército la selva, no tanto eso, sino que tú dirías, güey, saben. Y saben perfectamente por qué la gente está haciendo eso. Y les valió verga. O sea, porque tú dirías, bueno, no te mando al ejército. Ahí te va, güey. Yo siento que no es como un tipo de apoyo, güey, para que le bajen de huevos y no vayan a disfrutar. Lo que yo he escuchado y he leído muchos autores. Es Lucio Cabaño, Genaro Vázquez Rojas. Ajá, Genaro Vázquez. Y eso me parece aquí. Mira, sí. Yo no siento que les valiera verga. Siento que a lo mejor como que les valió verga en el sentido de esa típica mentalidad, a lo mejor del vato de la ITAM, ¿no? De estos pinches pendejos que van a hacer. Exacto, ¿no? Eso es justamente lo que te iba a decir. Y otra Una cosa, de las grandes cosas que se dicen es que los subestimaron. Dijeron, ¿qué verga van a hacer estos indígenas, güey? Exacto. No pueden hacer nada, son Y otra indios. cosa, yo siento igual a lo mejor es que, aunque hubieran querido hacer algo, ¿con qué medios te desplazas por la selva, güey? Sí. O sea, históricamente esa zona ha sido de muy difícil acceso. Sí, o sea, exacto. Pero o sea, es eso, más que nada fue de que los subestimaron y dijeron, no van a hacer nada. Son unos pinches indígenas ahí jugándole al revolucionario. Y ya en otros tiempos, ya eran los tiempos de la guerrilla. De hecho, justamente si tú ahí, no me acuerdo en qué documental dice Marcos eso, de que en cierto modo la idea de la guerrilla fue una idea arriesgada porque ya eran los 90, ya no había guerrillas. No. Ya habían pasado las épocas de las guerrillas sandinistas, güey, de las guerrillas en Guatemala. O sea, ya no esa forma de como de reaccionaria ya no estaba como que de moda, ya no era lo normal, pues. Y ya estaba demostrado que había maneras efectivas de contrarrestar a las guerrillas. Pero aún así fue la única manera que se les ocurrió de. Pero bueno. La rebelión chapaneca del 94 tuvo como base las dos más grandes revoluciones mexicanas, como la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, pero con el añadido doble de
de que el ZLN no recaía solamente en el rubro como una lucha política o social, sino que era un movimiento que tomaba estas dos luchas. Por un lado, los zapatistas, que pregonaban la idea de la justicia social y además exigían derechos civiles y políticos, tales como la constitución de un gobierno democrático y elecciones libres, porque pues es Chiapas 94. Entonces el ZLN, como podemos ver, retoma la lucha de Zapata, poniendo la pauta de poner en construcción como las bases de las comunidades y la no instauración de un sistema político central desde arriba, o sea, que hayan como una manera de autogobierno, que eso es algo que a mí me daba risa. Ahorita cuando pasó lo de la reina Isabel, escuchaba yo a un vato decir, la gente pregona, güey, la idea de la libre autodeterminación de los pueblos cuando los pueblos no son blancos. ¿Cómo? Sí, o sea, hay gente, güey, que mama, no, que la libre autodeterminación de los pueblos y esto y que lo otro, cuando no son blancos. ¿A qué se refería por esto? De que, ¿cuánta gente no... ¿Cuántos comunistas, güey, no viste mamar ahora que se murió la reina Isabel? De decir, ya tienen que acabarse las monarquías, ya es para que Inglaterra se vuelva república y ta. Okay. Tú vas a Inglaterra y ¿qué te dice la gente? Yo quiero monarquía. La reina es libre autodeterminación de los pueblos. El pueblo británico quiere una monarquía, pero no la quieres aceptar. ¿Por qué? Porque son blancos. No vamos a... No es exactamente, o sea, a lo mejor lo estoy diciendo en un término muy general, güey, pero definitivamente, o sea, el hecho de que sean blancos, de que sean personas del primer mundo, como que tú lo haces ver como de que, ay, che mamón, tú como que siempre fuiste el opresor. Ajá. Y nada más, pero güey, eso es la libre autodeterminación de los pueblos. El pueblo británico libremente se autodetermina, en su mayoría se autodetermina que quiere una monarquía. Tú eres británico, no, cállate el puto hocico. Sí. Cállate a la verga, tú no tienes voz ni voto ahí. Hay como que ese sesgo, ¿no? Sí. Lo cual es muy extraño si te pones a pensarlo. ¿Por qué? Porque creo que lo piensan esta dinámica del opresor. Sí. Piensan que también ellos tienen como que esa dinámica del opresor cuando pues ellos son los opresores, güey, no necesitan, ¿sabes? Es como que... ¿por qué cambiar un sistema que los favorece? Exacto. O sea, el sistema de los ingleses los favorece totalmente. ¿Por qué van a querer cambiarlo? Y es que aparte, yo lo hablaba con a lo mejor, el día en que Latinoamérica y los pueblos del hemisferio sur empiecen a como que tener un papel más relevante, con más peso político, más peso ideológico, más peso económico, van a como que poder incidir en esas cosas, en la determinación de otros pueblos, ¿no? De esos pueblos blancos, históricamente opresores, y ahí sí vas a poder decir la autodeterminación de los pueblos. Sí. Pero pues mientras no, porque pues a esos vatos les hiper beneficia el estado monárquico. Pero pues sí, o sea, les beneficia y todo, pero es muy cagado ver gente que, pues güey, ¿tú qué verga andas opinando de que, o sea, no te topan, güey, no tienes ni voto en eso. Eso es algo que el pueblo británico tendrá que ver. Corte de Justicia, como dice la chaviza, ni te topo. Como dijo Saldívar. No yo te lo topo. Sí, güey. Dios, qué hermosa frase, ¿eh? O sea, la neta fue un momento icónico de ese vato. Sí, pero bueno, la noticia de la insurrección del ZLN cimbró al país de arriba abajo en la mañana del 1 de enero. Las primeras declaraciones del gobierno de Salinas fueron de que se trataba de un grupo extranjero. ¿Qué es lo que decían? De que ok, no los viste venir, no. ¿Cómo sabes que es un grupo extranjero? Porque tenemos inteligencia. Entonces, ¿cómo no los viste venir, pendejo? O sea, es como es que así lo quiso la trama. Es parte del argumento, güey. Sí, güey. No, no obstante, esta afirmación pronto se vino, porque imagínate tú. Dicen, son un grupo extranjero. Tú los veías y los escuchabas hablar. Neta, esos cabrones son extranjeros, güey. O sea, de verdad. O sea, a lo mucho el que te lo pasaría, que el único que no era indígena era Marcos. Ajá, pero los demás, güey. Hay el video de un señor, güey. Creo que está hablando, está como que leyendo una declaración en San Cristóbal de las Casas, güey. El señor a duras penas puede hablar bien el español. Tú vayas a decirme que ese güey es extranjero. Oye, chinga tu madre, Salinas. No, güey. O sea, bueno, hay diversas formas de extranjería, ¿no? Pero no de que venga de afuera extranjero del país. En el sentido de que no es parte del país. O sea,
Pero, o sea, a lo que vamos. Del contexto. Del contexto dentro del país. Okay. Sí, pero en fin. Puede ser extranjero en el sentido, bueno, a lo mejor es una... Oye, luego iba a decir Salinas, o sea, extranjero de extranjería, o sea, de que Sí. está por fuera del estado, ¿no? Pero pues sí. Entonces, obviamente esta información se vino abajo porque pues las personas eran de origen indígena, Evidentemente, carnal. El levantamiento del ZLN evidenció que ese México moderno, económicamente progresista y en vías de ser un país de primer mundo que tanto trató de vender Salinas, pues en realidad no era más que un simple discurso. Pues esa también era la idea de Marcos, lo dice Marcos en una entrevista. Salinas mamaba con que ya somos primer mundo, vamos a salir de la pobreza, estamos creciendo, el país es moderno, se modernizaron las carreteras, todo. Güey, ve a ver Chiapas, güey. Hay un grupo de indígenas, güey, que no tienen luz, güey. ¿Dónde está tu pinche país moderno? No te de vayas, primer mundo? Y hasta el día de No te hoy vayas creo que muy hay lejos. muchas comunidades, por ejemplo, en Michoacán. Pero en ya son Guerrero, comunidades muy en el culo del mundo. Aún así. O sea, sí, se sabe, güey. Pero ya creo que la cobertura de la CFE es como del 99.7%. O sea, ya los lugares que no tienen luz son muy escasos. Ahorita el problema es el internet, ¿no? Sí, el problema del internet. Que ya Te, creo que te va- pasaría el agua potable. Pero luz, ya casi todo el país. Ya casi tenemos cobertura del 100%. Agua potable ya es otro pedo. Pero luz, Y no precisamente por culpa de la federación. y no, exacto. Luego, no siempre. ¿Qué ibas a decir, yo sí? Nada, solo iba a decir que bueno, o sea, ¿cómo se llama? De hecho es una política, de hecho, que empezaban a decir con lo de... No sé si escucharon o vieron los videos de los loteros. ¿De qué? De los loteros en Mérida. Bueno, en Yucatán. De los que te venden los lotes. Ah, yo pensé que los que vienen de lotes. No, Los lotes de inversión. Los lotes de inversión. Ujú. O sea, explicaban que va a ser una problemática futuro porque lo que están provocando es que haya una escasez de recursos, bueno, de servicios, porque van a obligar cada vez a que los municipios tengan que meter, si bien servicios, pero eso va a encarecer la vida de las comunidades por todo el desmadre que supone. Sí, güey. Pero pues sí. Definitivamente eso va a pasar, güey. Va a obligar a los municipios cercanos a proveer de servicios, güey, y pues no van a poder hacerse cargo, güey. Sí, de hecho va a colapsar el sistema. Sí. Sí. Y no solo acá, en muchos lugares. Pero bueno. Entonces, pues, justo como y los demás dos procesos de 1994, nos dejan ver que ese discurso del gobierno salinista era completamente falso. De que México no era un país moderno, no era un país pacífico, ni tampoco un país que ya estaba a las puertas del primer mundo. Obviamente, ya esto lo platicamos en un episodio en su momento, lo puede ir a escuchar, es el episodio número 6. Tal vez el suceso más relevante e impactante de 1994 en México se dio el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, donde durante un mitin de campaña mientras sonaba la culebra de fondo, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado con 2 balazos en la cabeza. Uno en la cabeza, y un segundo disparo en el abdomen. Ya tenemos el episodio de este Colosio, lo pueden escuchar. Es el episodio 6. Entonces no nos vamos a detener tanto en esto. La noticia del magnicidio fue percibida como un auténtico terremoto por la población del país y por el aparato político priista, ya que varios autores, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, varios autores como Enrique Krause ¡ay, Dios! consideran que el asesinato de Colosio marca el fin del dominio priista en la política nacional. Es que si está aquí es porque se la compré. Porque en sus palabras, el PRI nació de un asesinato, el de Álvaro Obregón, y murió con otro asesinato, con No el de creo que Colosio. sea necesariamente así, pero Yo sí se la compro. yo siento que pasaría ahorita a lo mejor si matan a este Alito. Alito. Siento que ahí sí sería como que la analogía. Y sería hermosa. O sea, no por el asesinato, porque pues no es bonito, pero en el sentido de, pues vaya, el ciclo, ¿no? O sea, sería el cierre del ciclo. Como algo circular, güey.
¿sabes? Como que un evento circular de que inicia con el asesinato y finaliza con un asesinato en una época en la que ya está de la verga. En ese tiempo todavía no estaba de la verga. Pero ya estaba lleno abajo, ya era el ocaso del prismo. Ya era el ocaso del prismo. Pero bueno, el asesinato de Luis Donaldo Colosio se dio en un contexto político complicado para el PRI. En noviembre del 93, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari destapó a Luis Donaldo Colosio como el candidato a la presidencia por el PRI para las elecciones de agosto del 94, el entonces regente del Distrito Federal, del cual algún día vamos a hacer un episodio porque este señor merece un beso en los huevos, llamado Manuel Camacho Solís, en ese entonces regente del Distrito Federal, y quien en sus propias palabras era elegido por el presidente para ser el candidato, rompió la regla no escrita de acatar la decisión del presidente en cuanto el candidato elegido fuese pronunciado, fuese dado a conocer, ¿no? Con el levantamiento zapatista en Chiapas, el presidente Salinas nombró a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz en Chiapas, con el objetivo de ser el puente comunicativo entre los zapatistas y el gobierno federal. En dicho cargo, Camacho encontró la atención de la prensa, quien solía darles primeras planas en sus periódicos, opacando totalmente al candidato a la presidencia, que era Colosio. Tanto fue la atención que Camacho logró captar que la prensa comenzó a teorizar que el presidente Salinas tenía pensado cambiar de candidato, quitándole la candidatura a Colosio para darse a Camacho Solís, porque es que, como tal, algo que dicen es que realmente el elegido en ese momento era Camacho. Todos saben que el que iba a ir era Camacho. O sea, Camacho tenía que ser, porque era un güey súper popular, era un político cabroncísimo, no carrera de economista, pero era un político cabroncísimo, era... se supone que el aprendiz es el Padawan, ¿no? El aprendiz es el... ¿Cómo se llama el maestro? El Jedi. No. Es maestro, ¿no? Es maestro Jedi. Bueno, maestro Jedi. O sea, hagamos de cuenta que Camacho era el maestro Jedi de una joven, en ese momento una joven promesa de la política mexicana, llamado Marcelo Ebrard Casabón. Marcelo Ebrard era parte del equipo de Camacho Solís, güey. Y de hecho Marcelo Ebrard fue el que tuvo la idea de irse a relaciones exteriores, güey. Eso ya es otro tema. Pero tenía un equipo muy cabrón, güey. Tenía a Marcelo Ebrard, tenía a Alejandra, no me acuerdo cómo se llama la morra, tenía a Enrique Márquez, que era su asesor. Tenía varios políticos muy cabrones dentro de su equipo. Era un güey que negociaba cabroncísimo. Que literalmente la gente dice, ese cabrón le sacaba agua a las piedras. O sea, era un político cabroncísimo. Okay. Entonces, lo que dicen es que Salinas no le da la candidatura porque dice, este cabrón, por cómo es, me va a terminar superando. Va a terminar por enterrar mi figura. O sea, este güey va a brillar por luz propia. Entonces mejor le voy a dar la candidatura a alguien que toda su vida me agradezca por... ¿Quién? Pues Colosio. Es una de las cosas que dicen. Nada más se dice, ¿no? Entonces, todos sabemos qué pasó el 6 de marzo del 94 en el marco del 60º aniversario 65 del PRI. Colosio dio su famoso discurso en el Monumento a la Revolución, en el que denuncia las agraviantes condiciones que las malas administraciones del pasado habían ocasionado al pueblo mexicano. Este discurso, después de su asesinato, se mitificó. Ya lo vimos en el episodio de... Que por cierto, si alguien de Baja California le sobra ahí unos boletitos para ir a visitar. Sí, Lomas Taurinas, güey. Algún día yo me voy a ir a tomar una pinche foto a Lomas Taurinas. Sigue estando el... para hacer como que la representación del evento. Sí, entonces sí, alguna autoridad. Algún día me voy a tomar alguna autoridad, algún instituto de investigación puede escribirnos. Estamos abiertos a viajar, a hacer investigación. Así es. Pero pues sí. Entonces, este discurso, después de su asesinato, se mitificó, quedando en el consciente colectivo como el discurso que fue su sentencia de muerte. No obstante, investigadores posteriores plantean que en realidad el famoso discurso, pues, ni siquiera nadie lo topó, güey. No lo topó, nadie lo topó. Porque pues era bien sabido que la campaña de Colosio no estaba jalando, güey. Era una campaña muy como la de Mito, güey.
todos sabemos cómo fue la campaña de Meade, güey, muy aburrida, que no hacía nada el señor. De hecho es lo que muchos decían, en el sentido de que como Meade nunca, o sea, es que Meade no era político de carrera, güey, ese güey no sabía hacer y entonces, campañas. o sea, decían que muy al final de su campaña es cuando ya le agarró la onda. Ay, no, güey. ¿Ya para qué, güey? Ahora sí no jaló, Ni aunque lo hubiera agarrado desde el principio, güey, no la armaba. Bueno, también le tocó le tocó una coyuntura muy cabrona, en el sentido de que estaba nadando contra corriente. No sé, si yo... Hace poco pasaron su video de no dan los números. ¿De dónde van a sacar recursos? No dan los números, están sumando mal. Y yo así, Híjole, chaval. Híjole, carnal. Híjole, carnito. Pero pues sí. Entonces el discurso pasó totalmente desapercibido, ya que las portadas de algunos de los principales diarios del país, como Reforma o Excelsior, tan solamente se dignaron en publicar demanda Colosio imparcialidad del gobierno, o bien habrá reformas. Colosio. Okay. O sea, la primera plana fue Camacho. Camacho durante los primeros meses siempre era la primera plana, güey, por el tema de Chiapas, güey. El asesino material de Colosio fue arrestado en el lugar donde ocurrió el magnicidio. Se identificó como Mario Aburto Martínez y era originario de Tamaulipas. Las investigaciones del caso dieron a conocer que Aburto disparó a Colosio en la cabeza, que después, mientras caía, le propinó un segundo disparo en el abdomen. Un día antes del asesinato de Colosio, Camacho Solís anunció en una rueda de prensa que no tenía intenciones de buscar la candidatura a la presidencia por parte del PRI, lo cual, al momento del asesinato, fue motivo para que algunos sectores de la población le relacionaran al caso en el ámbito de ser el asesino intelectual. Y de hecho, prácticamente mucha gente dentro del PRI culpó a Camacho, güey. Y pues ni de pedo, güey. O sea, después de eso, pues se le acabó la carrera política a Camacho, güey. Lo asociaron, ¿no? Sí, bueno, se asoció. O sea, se asoció a ese tema y Camacho ya nunca volvió a ser medianamente relevante. O sea, en el 2000 fue candidato a la presidencia por su partido que él creó, que era el Partido Centro Democrático, que nada más existió para esa elección y murió. Y ya, o sea, no, después de eso se unió al PRD y creo que en 2015 se pasó a Morena, y como a los 3-4 meses que se pasó a Morena, él era senador, se murió, porque el señor se murió. O sea, entonces ya Camacho al final pues no terminó de ser nada interesante, más que pues estar dentro del equipo de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno, ¿no? Porque pues era su padawan, güey, era su aprendiz, güey. De hecho, cuando tú ves el episodio de, bueno, el documental del 94 en Netflix, el que habla de Camacho Solís es Ebrard, porque pues él era el aprendiz, güey. O sea, Ebrard era el padawan, güey. Su padawan. Era su padawan, güey. Un joven padawan. Le mataron a su padawan. A su maestro Jedi, güey. Ajá, a su maestro. Pero bueno. Aún hoy hasta el día de hoy no se ha esclarecido con detenimiento el caso, aunque Mario Aburto fue sentenciado a 40 años de prisión por el crimen, y de que la Procuraduría General de la República concluyó que el caso se trataba de un asesino solitario. Obviamente hay fuertes dudas de esta conclusión debido a que pues se apuntan a varias personas de ser los asesinos intelectuales de Luis Donaldo Colosio. Algunos acusan al grupo de los dinosaurios del PRI, o sea, las personas más antiguas del PRI, véase Fidel Velázquez, un Echeverría, un López Portillo, o sea, todos los dinosaurios, vaya, que pues estaban pues un poquito en contra de la manera que Colosio estaba manejando el tema porque ves que Colosio sí era muy aceptado, tenía muy aceptada la idea como de la alternativa democrática, güey, de que no hay pedos si gobiernan otros partidos, güey, puta, güey. Para gente como Fidel Velázquez, dile eso y no mames. Algún día vamos a hablar también de Fidel Velázquez, el señor que se dormía en las juntas de la Cámara de Diputados, güey, que fue presidente de la CTM por 50 años. Ese señor. Obviamente también están quienes acusan a Salinas de Gortari, pero pues al final del día que pues no se sabe, ¿no? Según Agustín Basabe, cercano colaborador de Colosio, el asesinato de dio muestras al país que cualquier cosa podía pasar, de que todo se vale con tal de conservar el status quo. 6 días después del asesinato de Colosio, el PRI nombró a Ernesto Zedillo
como candidato a la presidencia. Y pues recordemos que Zedillo era coordinador de campaña de Colosio. Y que prácticamente la idea de que, pues, ¿por qué fue Zedillo? Porque era el único que podía. Por el tema de la constitución, de que tiene que estar 6 meses separado del cargo antes del día de la elección. Por eso es que fue Zedillo. Básicamente. El otro que, ¿sabes quién era el otro que podía, güey? Camacho. Pero pues, porque sí, si bien él era comisionado para la paz, pues era un cargo que realmente era como que simbólico. Él no cobró por eso. Entonces, como tal, no era funcionario. Estaba ahí por... Pero iba a ser como que muy... Ajá, iba a ser muy quemón, güey. Poner a Camacho. Y yo diría que hasta el mismo Camacho dijo, no mames, güey. No, güey. No pases de No te la pases de verga. ¿Qué ibas a decir? Yo sí. Nada, que iba a decir, ¿cómo se llama? Es lo equivalente cuando tú estás de la nada así. ¿Cómo se llama? Es el vato que literalmente no hace nada y le toca beca. Sí. Así sí se quiere ver desde una perspectiva muy cagada. Sí. De hecho, hay una manera una cosa muy cagada. Y es que a Zedillo, güey, mucho tiempo lo apodaban Pedillo. Porque decían que salió de repente, güey. Porque pues nadie se lo esperaba. Y pues, justamente el hecho de que Zedillo haya salido de repente se notó en su campaña. Un güey que no sabía hablar en público. Lo vimos tartamudear en los debates. Como se lo recontraverguió el jefe Diego en los debates, güey. Está muy verosito. Pero pues que Zedillo no era político, güey. El Zedillo era un burócrata. Él se dedicaba a los números, güey, no a andar hablando en público. Entonces, Zedillo tiene también su colección de frases célebres, güey. De que pues el güey tartamudeaba y hacía pendejadas porque pues no sabía hablar en público. Entonces, con este cambio, aunque algunas personas lo ven como el cambio que el presidente Salinas quería hacer para preservar su modelo de nación, pues la realidad fue que Zedillo fue elegido por el PRI porque realmente no había nadie más que pudiera cumplir los requisitos constitucionales. El 21 de agosto del 94 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, cuyos 3 principales candidatos, porque vieron muy chingo, fueron Ernesto Zedillo, que a mí se me hace muy culero, güey, cuando uno ve los debates del 94, que es como de que solamente ves a Zedillo, a Salinas y a Diego Fernández de Bayo en los debates. Y eran como 7 candidatos. O sea, los demás no los invitaban, güey. Era como de que... ¿Qué pedo, güey? O sea... Tantita madre, güey. Invita a los demás, güey. Pero pues sí. Entonces era Ernesto Zedillo por parte del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Diego Fernández de Ceballos por el PAN. Estas elecciones fueron muy importantes en la historia reciente de México, pero sobre todo más bien para la evolución de nuestro sistema electoral. Las elecciones del 94 tuvieron, por supuesto, el agregado del tema del asesinato de Colosio, pero también, y no menos importantes, pues fueron las primeras elecciones donde se realizaron debates televisados entre los candidatos y fueron también las primeras elecciones presidenciales organizadas por el recién creado Instituto Federal Electoral, para las cuales por primera vez se utilizó una credencial de elector con fotografía. Okay. O sea, antes no había la INE, güey, no existía. O sea, votábamos con cartones. Ah, sí, cierto. Esa era como el carnet para ir a votar. Ajá. Era un cartón, güey, que tú enmicabas. Efectivamente. Claro. Es lo equivalente para los que tuvieron su credencial de secundaria, que es esa madrecita donde están tus fotos, tus datos. Discúlpame, pero mi credencial de secundaria sí era de plástico. ¿Sí era de plástico? Güey, es que ahí esa madre es de papel. Y tú la mica, le pones la mica. ¿Sabes dónde sí mi pinche credencial era una mierda, güey? En la prepa, güey, cuando todavía no me daba mi credencial. El de la prepa misma la que era literalmente un puto papel con mi foto. No, el de la prepa. Y la tenía que estar renovando cada mes, güey. Nada más tenía una vigencia de un mes esa mamada. No, es que a nosotros era de plástico y la vigencia, por ejemplo, cuando la necesitabas tú ibas a control y tenían como una pendejadita. Sí. Y era como ¿ves? Para lo que ocupan para era como un remachador. Ajá, sí. Remachador. Sí, le ponían como un sello, ¿no? Ajá, sí, igual en la mía le sellaban, que era como la manera de que estuviera vigente, pero con el logro de los del bachi y del radiolito. Pero bueno, los resultados de la elección arrojaron como ganador Ernesto Zedillo con el 48.69 de los votos, seguido de Diego Fernández de Ceballos con el 25.92 y Cuauhtémoc Cárdenas con el 16.59.
Se destaca la alta participación ciudadana en esta elección, pues llegó al 77.16% del padrón electoral. Es la elección con mayor participación ciudadana en la historia, güey, reciente de México. También se destaca que hubo una disminución sustancial de los votos nulos en relación a la elección del 88. Y que pues en cierto modo se dice que esto se debió a que pues como ya no los hacía la Secretaría de Gobernación, sino que los hacía la Secretaría de Gobernación mediante el IFE, porque el IFE era parte de la Secretaría de Gobernación en ese momento. Luego Cedillo ya cambió eso. Pues en cierto modo como que a la gente le dio un poquito más de confianza, y por eso ya no hubo tanto voto nulo. Y pues como todos sabemos por qué siempre ganaba el PRI, ya también está ese episodio. Pues con esto terminamos este primer episodio de esta gran trama, güey, que es 1994. En el siguiente episodio vamos a ver lo que queda. Prácticamente, pues ya poco. Los últimos 6 meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pues básicamente la parte donde ya todo se va a la verga. Sí, con todo se va a la verga, exactamente. Comentarios que tengas, Pau. Pues que es muy convulso, o sea, sí. para administrar es como que verga, incluso para Salinas, como que ya, güey, ya hagan las elecciones. Ya, güey, por favor, güey, ya, güey, por favor. Pendejo, güey. Sí, güey, igualito. Sí. Es lo que fue como con lo de Peña, en el sentido de que 2014. No, 2000, en la de 2018, güey, en el sentido de que, güey, el vato ya quería que acabara su sexenio. Bueno, no, pero para Peña supongo que un año así fue 2014, güey, porque fue el año de la Casa Blanca y fue el año de Ayotzinapa, güey. Güey, no mames, es así. Sí, porque la Casa Blanca es del mismo año que Ayotzinapa, ¿no? No, después. No, güey, la Casa Blanca es de... Es después. Pero es del mismo año, ¿no? No. Que yo sepas después. Sí. Es 2015, me parece. Lo de los estudiantes es 2014. Casa Blanca es 2015. O sea, cada año tenía alguna... Casi cada año. Sí, porque la estafa maestra es 2018, 2017, ¿no? Se supo desde antes. Sí, o sea, para 2018 ya se sabía de la estafa maestra, güey, porque pues era lo que le checaban a MIT. Más o menos como 2017 era la estafa maestra. Sí, güey. ¿Y Odebrecht? ¡Ay, güey! Eso es 2016. Más o menos. Desde 2014 le llovió sobre mojado, sí, güey. Le llovió sobre mojado al vato. Pero bueno, comentarios que tengas tú, sí. Decir de que, bueno, es un proceso interesante en el sentido de que nos habla de una coyuntura en la historia, más si se quiere ver hasta el partido hegemónico, de cómo malas decisiones o pequeñas decisiones alteran el curso de muchas cosas. Y eventualmente no creo que todavía se extinga el PRI. Yo creo que usted aguanta una elección presidencial más. ¿Ustedes qué apuestan? ¿Creen que aguanta esta elección presidencial? Sí, yo siento que el PRI primero se va como que a transformar / reformar antes de morir como tal. O sea, ya le va a pasar lo que a los comunistas con Gorbachev, ¿no? Que ya en el último tramo de su existencia se intentaron reformar. Yo siento que van a terminar haciendo como una refundación del partido, como lo fue el PRI en su momento, que el PRI fue una refundación del PRM y el PRM fue una refundación del... ¿no? Ajá. Yo siento que va a terminar cambiando de nombre y de imagen, güey, como un intento de refundación, güey. Sí les haría falta, Porque pues yo siento que es la única salida, porque o es eso o es terminar perdiendo el registro como va a terminar siendo el PRD, güey. O sea, yo siento que el PRD ya de 2024 no va a pasar. Sí, yo... De lo de aquí, güey, de lo de... Bueno, sí. Del Estado de México. Güey, ahorita que dices, no, me acordé de estos, ¿cómo se llaman estos vatos que perdieron el registro? Los cristianos. ¿Pes? El pez, güey, me dio risa porque me acordé del meme de ¿se acuerdan la casa de los dibujos, la princesa? Uh-huh. Cuando dice, se arrepentirán de todos los pecadores, no me acuerdo cómo dice. Pues no me imagino así con el PRI, güey. Te diré. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @sipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau.
A mí como que el Paulino Chan en Facebook y como Pau-3S en Instagram y Twitter. A ti, Yoshi. A mí me encuentran en Instagram como Yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está.